A principios de octubre de 2021, el sitio web de noticias científicas, Life Science, publicó un artículo que pasó relativamente desapercibido, pero que, en realidad, es de gran trascendencia en lo que se refiere a la sorprendente capacidad de supervivencia y adaptación de los humanos que habitaron durante el último periodo glacial. La evidencia de que estos fueron capaces de extender sus actividades de caza hasta latitudes extremas. El artículo describe el descubrimiento de evidencia humana datada en hace 26.000 años, muy al norte del Círculo Polar Ártico, en la isla de Kotelny, en la parte oriental de Siberia, y la cual se encuentra a una latitud de 75 grados norte, en el Océano Ártico. La principal cuestión que salta a la vista es, ¿cómo es posible que, humanos, en plena era glacial fueran capaces de alcanzar semejante latitud en busca de recursos alimenticios? La temperatura global, en aquella época, se había desplomado en promedio 6 grados centígrados de lo que es actualmente. Por poner un ejemplo, la actual Florida tenía una temperatura similar a la de Nueva York en nuestros días. El actual Canadá, que se encuentra a una latitud similar a la de Siberia, pero en su mayor parte, todavía al sur del Círculo Polar Ártico, se encontraba cubierta de una inmensa capa de hielo de 2 kilómetros de espesor en promedio, conocida como la capa de hielo Laurentida, la cual se extendía hasta la región de los Grandes Lagos en la latitud de la península de Michigan. A pesar de que durante todas las épocas glaciales existen periodos de calentamiento intermedios conocidos como periodos interestadiales, sus temperaturas nunca suben lo suficiente como para que se derrita esa inmensa capa de hielo que se forma durante las eras glaciales. Si acaso se forman algunos corredores libres de hielo, con escasa vegetación que permiten que se desarrolle alguna vida de tipo animal. Esto ha hecho proponer a muchos investigadores independientes, entre otras muchas explicaciones, que los polos se han desplazado muy recientemente y que, por ejemplo, el Polo Norte estuvo ubicado en la bahía de Hudson al norte de Canadá entre hace 60 y 20.000 años antes del presente, para luego desplazarse hasta su posición actual entre hace 17 y 12.500 años. Tal posición de los polos habría hecho de Siberia un lugar más cálido y, por lo tanto, apropiado para el crecimiento de la vegetación necesaria para alimentar a la megafauna ahora extinta del Pleistoceno. Además, permanece como un mayor misterio de la paleontología el hecho de que se hayan encontrado numerosos restos casi intactos de los ahora extintos mamuts, y otras especies con restos de comida todavía bien preservada en sus estómagos y que parecen haber sufrido un congelamiento casi instantáneo, como si repentinamente un gran frío los hubiese aniquilado y borrado de las tierras siberianas. Esta teoría es conocida como la teoría del desplazamiento de la corteza terrestre, y fue propuesta por el historiador e investigador Charles Hapgood a finales de los años 50. La teoría afirma a muy grandes rasgos que la corteza terrestre es similar a la cáscara de una naranja, por poner una analogía burda. Esta se desplazaría por entero, esto es, todas las placas tectónicas que forman la corteza terrestre al mismo tiempo, y, de manera periódica debido, en teoría, al desequilibrio causado por la combinación de la rotación planetaria y el enorme peso de las capas de hielo, que se concentran en un determinado punto del planeta, durante las eras glaciales. Similar a una peonza que gira con un peso muerto que le causa un bamboleo. El punto clave aquí es que la corteza terrestre se desplaza, y por lo tanto su posición respecto a los polos, por la acumulación del peso de las capas de hielo durante las glaciaciones y las fuerzas de tensión y compresión, al quitar o aumentar peso sobre la Tierra, durante los periodos de calentamiento y glaciaciones, combinadas con la inercia de la rotación planetaria. Algunos teóricos de esta hipótesis arguyen que estos cambios ocurren aproximadamente cada 41.000 años. Nota. Curiosamente, esta cifra coincide con el cambio de inclinación del eje axial de la Tierra, conocida como oblicuidad de la eclíptica, que varía de 22.1 a 24.5 grados, cada 41.000 años también, y que es una de las múltiples variables causantes de las glaciaciones y los calentamientos cíclicos del planeta. Esta teoría no entra en conflicto con la teoría de las placas tectónicas ni tampoco implica que el eje de rotación del planeta cambie. Lo que se mueve, afirma esta hipótesis, es la corteza terrestre por entero causando, por ende, que algunas partes de la Tierra queden expuestas más directamente a la radiación solar y otras reciban menor exposición solar. Es decir, la localización de los polos y el ecuador cambian de posición, de una manera gradual con algunos episodios abruptos, en un periodo de aproximadamente 5.000 años, según los partidarios de esta teoría. La teoría del desplazamiento de la corteza terrestre nunca ha sido aceptada por la ciencia, pero, curiosamente, fue apoyada por Albert Einstein, quien prologó el libro de Charles Hapgood, El desplazamiento de la corteza terrestre, de 1958.
La teoría tuvo soporte también en el libro de Graham Hancock, Las huellas de los dioses, y When the Sky Fell, In Search of Atlantis de Rand y Rose Flemat, ambos de 1995, y, más recientemente, de otros investigadores independientes como Mark Carlotto en su libro Before Atlantis de 2018. No abundaremos más en esta teoría que tiene tanto puntos a favor como en contra. Sin embargo, señalaremos que no es el único descubrimiento de evidencia humana en una localización tan septentrional. En el sitio de Mamontovaya Kuria, ubicado igualmente en Siberia, en la República Federal de Komi, se han encontrado algunos artefactos líticos y de hueso datados en hace hasta 40.000 años de antigüedad. Este yacimiento arqueológico está ubicado ligeramente al norte del Círculo Polar Ártico. También señalaremos el sitio arqueológico de Yana, ubicado en la misma Siberia, en la República Federal de Yakutia, con artefactos líticos y de huesos de animales, datado en hace 28.000 años y ubicado en una latitud de 70 grados norte. A continuación, presentamos el análisis de la nota aparecida en el sitio web de Life Science sobre el descubrimiento de evidencia humana más septentrional hasta ahora descubierto en la isla de Kotelny. Una expedición rusa encuentra evidencia de cazadores de la última era glacial a cientos de kilómetros del Círculo Polar Ártico, datada en hace 26.000 años. Antiguas marcas de corte realizadas sobre huesos de mamut lanudo que fueron desenterradas en una remota isla en el extremo norte de Siberia, Océano Ártico, son consideradas, de acuerdo a los especialistas, la evidencia más septentrional, con mucho, de humanos del Paleolítico que se hayan encontrado hasta ahora. Los huesos del esqueleto de mamut lanudo, que datan de hace unos 26.000 años, fueron excavados este verano, 2021, por una expedición rusa en la isla Kotelny, en el extremo noreste de Siberia, a 990 kilómetros, 615 millas, al norte del Círculo Polar Ártico. El equipo arqueológico armó y unió los componentes óseos de más de 2/3 del esqueleto, encontrando marcas de corte y muescas realizadas por herramientas líticas en casi todos los huesos del mamut. Esto es una indicación que el animal fue masacrado deliberadamente, probablemente después de haber sido acorralado por una banda de cazadores, de acuerdo a los arqueólogos involucrados. Es la evidencia de humanos habitando en el extremo más al norte alguna vez encontrada en el Pleistoceno, de acuerdo al líder de la expedición, Alexander Kandiva, arqueólogo e investigador senior del Instituto de Arqueología y Etnografía del Brazo Siberiano de la Academia Rusa de Ciencias. Esto sugiere que la frontera más septentrional de habitación humana en el Pleistoceno estuvo mucho más al norte de lo que generalmente se había aceptado hasta ahora, afirmó Alexander Kandiva a Life Science en un correo electrónico, refiriéndose al periodo geológico del Pleistoceno que abarca desde hace 2.6 millones de años, hasta el 11.700 antes del presente, al final de la última era glacial. Hasta ahora, las trazas encontradas más al norte de humanos del periodo paleolítico venían del río Yana en la región rusa de Yakutia y que están datados entre hace 27 y 29.000 años antes del presente, y que ya hemos señalado, se encuentra a una latitud de 70 grados, 43 segundos norte. Nota aparte, el Paleolítico es un periodo de la prehistoria humana que se caracteriza por el desarrollo de herramientas líticas, y que se extiende prácticamente durante la misma época de la edad geológica del Pleistoceno. El Paleolítico, sin embargo, inicia hace 3.3 millones de años y finaliza al mismo tiempo que el Pleistoceno, es decir, hace 11.700 años antes del presente. El arqueólogo Alexander Kandiva agregó además que el descubrimiento de este sitio hace posible trasladar mucho más al norte la frontera de existencia del hombre antiguo y el desarrollo del territorio por este durante el Pleistoceno a 600 kilómetros, 370 millas, todavía más al norte de lo anteriormente aceptado. La isla de Kotelny es la más grande de las islas de Nueva Siberia, la cual se encuentra entre el mar de Laptev y el mar de Siberia Oriental, a unas 150 millas, 250 kilómetros, de la costa norte de Siberia. Nota: la temperatura promedio actual de la isla en verano no sobrepasa los 5 grados centígrados, llegando a temperaturas menores a menos 20 grados centígrados en enero. Con esto en mente, podríamos especular que tan frío pudo haber sido allí durante la última era glacial. En el momento en que mataron al mamut, el nivel del mar era más bajo, por lo que la isla Kotelny estaba unida al continente. El clima también era más suave, aunque las temperaturas todavía estaban cerca o por debajo del punto de congelación durante la mayor parte del año. Los arqueólogos previamente habían encontrado remanentes fosilizados de árboles en la isla. Sin embargo, hoy en día las temperaturas son muy bajas para que crezcan ahí. El equipo de Alexander Kandiva había descubierto los huesos de mamut de la isla de Kotelny desde 2019.
pero fue solo durante la expedición en julio de 2021 que pudieron ser desenterrados completamente. Desafortunadamente, el equipo no encontró ninguna de las herramientas responsables de las marcas, pero sí, una gran cantidad de virutas y astillas de marfil que indicaban que los antiguos cazadores humanos habían tallado los colmillos de mamut. También encontraron 2 herramientas de marfil hechas con los colmillos, una pequeña espátula y un extraño objeto que se parece, en palabras de los investigadores, un poco a una escobilla de goma. Los arqueólogos todavía están tratando de determinar para qué se utilizó, agregó, sin embargo, Candiva. A partir de los huesos encontrados, los arqueólogos obtuvieron otras pistas sobre el estilo de vida de los cazadores del Pleistoceno. Para empezar, parece claro que cazaban mamuts, aunque otros arqueólogos han sugerido que los cazadores del Paleolítico pueden haber evitado ese tipo de presas tan grandes y peligrosas en favor de animales más pequeños, como los renos. Creo que la gente cazaba todo tipo de animales en ese momento, afirmó sin embargo Alexander Candiva. No había señales de que el mamut hubiera sido atrapado antes de ser asesinado. El animal pudo haber quedado varado y ahí mismo rematado por la banda de cazadores en busca de fuentes de alimentación. Los hallazgos de la última investigación sobre el esqueleto de mamut y la evidencia de que fue destazado por humanos del Pleistoceno ya se están preparando para su publicación en una revista científica, por los arqueólogos involucrados. Hasta aquí la nota de Life Science. Solo agregaríamos por una parte que, para la fecha de datación de este sitio, 26.000 años antes del presente, ya solo existían humanos modernos. Tanto neandertales, denisovanos y otros primos del Homo sapiens habían prácticamente desaparecido para ese entonces. Pero en base a la evidencia se piensa que había todavía una marcada hibridación en algunas poblaciones aisladas euroasiáticas. Curiosamente se ha encontrado que los denisovanos, los primos más cercanos de los neandertales, heredaron 2 genes a las poblaciones inuit, también conocidos como esquimales de Groenlandia, los genes TBX15 y WARS2, los cuales favorecen una mejor respuesta y adaptación al frío en el cuerpo humano, así como la distribución de la grasa corporal. Algunos investigadores independientes incluso han llegado a señalar de manera aventurada que estas 2 especies, en especial los denisovanos, podrían haber preferido los climas fríos y las regiones altas para habitar. La isla de Kotenli, por otra parte, se encuentra, en este caso, arriesgándonos a especular, en base a su distribución geográfica, en la zona de hábitat de los denisovanos de Siberia. Por otra parte, los investigadores afirman, en base a los estudios genéticos llevados a cabo, que estos se mezclaron con el Homo sapiens entre hace unos 54 y 30.000 años antes del presente, y con los neandertales, en fechas aún más tempranas. Se sabe ahora que ambas especies desaparecidas transmitieron al Homo sapiens, por intermezcla, los genes adaptativos para poder tolerar más fácilmente las frías condiciones de la última era glacial, en la que les tocó vivir. Sin embargo, aún permanece el misterio del cómo humanos en plena era glacial habitaron un lugar, como la isla Kotenli, en el que aún hoy la tundra solo permite el crecimiento de pastos cortos, y algunos juncos y líquenes, etc., y cuyo frío extremo apenas se eleva por arriba de los 5 grados centígrados en verano. El misterio permanece.